done did it all. Yeah, just to show y'all this truth. I done did it all. Shalom, shalom. Una vez más estamos aquí haciendo otro estudio. Primeramente, antes que todo, le queremos dar toda honra y gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahawashi, Bahasham Rawakadash. Y le queremos mandar un saludo a todos aquellos hermanos que han estado siguiendo estos videos y que le echen ganas, que Yahawashi viene pronto. No tenemos que entregarnos al enemigo, tenemos que, al contrario, seguir empujando esta verdad, seguir llevando esta verdad a donde tiene que llegar, a los oídos que tiene que llegar, a las mentes que tienen que llegar. Y le pedimos a Yahweh que todas aquellas mentes que estén dispuestas a recibir esta palabra, que las abra, ¿no? Que abra esas mentes para que puedan recibir esta palabra y que la gloria sea para Él, ¿no? El día de hoy vamos a seguir con el mismo estudio del que estábamos estudiando de Israel y los diferentes mundos y las definiciones de los diferentes mundos que ya hemos sacado, ¿no? Tenemos que estudiar, tenemos que examinarnos a nosotros mismos también, que estamos haciendo mal en contra del Padre, corregirnos, porque todo esto está cada vez más cerca. Todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor nos indica que Yahawashi, el Hijo de Dios, viene pronto. Y el día de hoy vamos a entrar a ese estudio de quiénes son los hijos de Dios y qué nos dice la Escritura de los hijos de Dios. Sabemos que Israel, en Juan 3:16, el mundo del que habla, sabemos que es Israel. Entonces el día de hoy vamos con escrituras, a sacar quiénes son los hijos de Dios, ¿no? Y vamos a empezar con la primera escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12. Este es el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es, a todos los que recibieron. Hay mucha gente que no va a recibir. Entonces, todos aquellos que reciben es porque el mismo Padre ya lo tiene dicho, ya lo tiene hecho. Los que van a recibir es porque el Padre quiere. Los que reciben a su Hijo es porque el Padre quiere. Como estaba diciendo en el estudio pasado, predestinación. La predestinación es predestinación. No podemos hacer nada al respecto. Es lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Y Él hace con cada uno de nosotros lo que Él quiere. Nosotros a veces pensamos que tenemos voluntad propia, pero la Escritura no dice eso. La Escritura dice que Yahweh está al control de todos los espíritus y todos los espíritus regresan a Él. Primera de Juan 3, 1 y 2. Este es el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifiesta seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como es Él. Pero vuelve a leer el 1. Versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Así es, y es lo que estábamos hablando de los mundos, de qué mundo está hablando, porque aquí dice que ni el mundo nos va a conocer. ¿Por qué? Porque no conocieron a Él mismo, no lo conocen, no conocen a Dios. Y los hijos de Dios lo van a conocer, van a aceptar su palabra, van a seguir y guardar sus mandamientos sin pretextos. Y es lo que esta gente hace, ¿no? La mayoría de la gente piensa que Dios es puro amor y piensa que todo el mundo tiene acceso, pero hacen en contra de Él y no les importa. No les importa y van en contra de su palabra y no les importa ir en contra de la palabra de Dios. Lo que estaba diciendo ahorita de la predestinación y de que todas las almas y los espíritus regresan a Yahweh y que Él tiene el control de todas las cosas. Este es el libro de Proverbios, capítulo 21 y versículo 1. Dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Yahweh. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Yahweh pesa los corazones. Y ahí está, ¿no? Tenemos que hacer conforme a su palabra y tenemos que saber quiénes somos. Y los morenos, los latinos y los nativos de América, la mayoría van a regresar a las 12 tribus de Israel por las maldiciones que han caído sobre nosotros. Y quiénes son los hijos de Dios es el tema del día de hoy. Vamos ahora a Juan 1 y 13. Yo lo agarro. A Romanos 9, 11. Este es el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 13. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque lo que estábamos hablando ahorita, Dios está al control de todas las cosas. Y Dios inclina al rey a hacer lo que él quiere. ¿Qué dice el tuyo? Este es el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni habían... Lo voy a leer otra vez. Dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No por las obras, sino por el que llama. Dios ya había escogido. Aquí está hablando de Esaú y Jacob. Y dice que desde que antes que nacieran, ¿no? ¿Qué dice? Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. No habían hecho todavía nada. Y sabes que Yahweh ya tenía al que iba a amar y al que iba a odiar. Y ya estaba escrito. ¿Por qué? Porque Yahweh está al control de todas las cosas. Yahweh es el nombre del Padre. Romanos, ahí mismo, Romanos 9:8. Yo voy a leer Juan 11 y 52. Este es el libro de Juan, capítulo 11, versículo 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes son esos hijos que están dispersos? Todos aquellos que no saben ni quiénes son. Pero la palabra los va a traer de regreso, porque el Padre los ahorilló a la palabra. Entonces, cuando escuchen la palabra, ellos se van a activar a hacer lo que están hechos para lo que Yahweh los hizo, que es seguir y guardar los mandamientos y adorar a Yahweh. ¿No? Esta es la fe de los santos, todos aquellos que guardan los mandamientos y tienen la fe de Yahushua. Esto ya está todo planeado desde el principio, todo ya estaba hecho por Yahweh.
Simplemente, por eso dice que el sufrimiento, la paciencia es esperar en sufrimiento. Eso es lo que significa la paciencia. Esperar en sufrimiento, y estamos sufriendo, ¿por qué? Porque no estamos en donde debemos de estar. Y lo único que nos mantiene en la esperanza es esta palabra y las promesas que hay en ella. Romanos ahí 9 y 8. Este es el libro de Romanos capítulo 9, versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Y a quién le dio la promesa? A Israel. A Abraham, a Isaac y a Jacob. Así es, Israel. Y dice que antes de que nacieran Esaú y Jacob, ya sabían lo que iba a pasar, porque Yahweh todo lo tiene planeado. ¿Tú crees que se le va a salir algo de las manos? Estás equivocado. ¿Cuál tienes ahí? 9 y 8. Ok, ahora ve a ver Mateo 24, 31. Este es el libro de Isaías, capítulo 11 y versículo 12. Dice, y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Esto es algo que está pasando. Aunque no lo creas, está pasando y está levantando, como dice ahí, a todos aquellos que estaban desterrados de Israel, a todos aquellos esparcidos de los 4 confines de la tierra. Los está llamando para atrás con su espíritu, con su palabra. ¿Qué dice ahí? Este es el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Sí. Y lo único que nos separa de todos los demás es la palabra de Dios, esa activación que te da cuando escuchas la palabra y la misma palabra te hace mirar todo aquello que estás haciendo en contra del Padre, en contra de Dios. Entonces, cuando tú miras todo el mal que has hecho ante el Padre, lo único que tienes que hacer es arrepentirte y no pecar más. Y eso es lo que está en la Escritura, y eso es lo que vino a hacer Yahawashi. Antes de Yahawashi vino Juan, y Juan dice que él predicaba el arrepentimiento de los pecados por medio del agua, por medio del bautismo. Y el bautismo solamente significa estar sumergido, y la palabra significa el agua. El agua es la palabra. Tenemos que estar sumergidos en la palabra. Es el libro de Deuteronomio, capítulo 28 y versículo 64. Y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Qué versículo tienes ahí tú? Este es el libro de Éxodo, capítulo 2, capítulo 2, versículo 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Yahweh. ¿Reconoció a todos los otros pueblos o a todos los otros hijos de las otras naciones? A los hijos de Israel. A los hijos de Israel. Vuelvo a leer. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Yahweh.
y los reconoció Yahweh a los hijos de Israel. Este es el libro de Romanos, capítulo 2 y versículo 11. Y tú ve a Oseas 1 y 10. Dice, este es el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 11. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Este es el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar de donde les fue dicho, vosotros sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos de Dios, del Dios viviente. Y ahí está, ¿no? Porque si él mismo los arrojó a las cuatro esquinas de la tierra, dice que él mismo los va a recoger. Y por eso no hace acepción de personas. Sus hijos fueron en contra de él, a sus mismos hijos castigó. ¿Por qué? Por la desobediencia. Ahora vamos a ir a Romanos 9 y 26. 26. Este es el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Que era Romanos 9, 26. Dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Está hablando en Romanos 9, 26, está hablando de lo mismo que dice en Oseas 1 y 10. Por eso nadie puede decir que el Nuevo Testamento no es válido, porque hay mucha gente que dice que el Nuevo Testamento no es válido, pero el Nuevo Testamento es un espejo del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, todos estaban hablando de la ley del Antiguo Testamento, porque era lo único que tenían en ese tiempo. Jeremías 31 y 31. Yo voy a leer Romanos 9, capítulo 4. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Número 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Yahushai, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Por todos los siglos. Ya lo tienes ahí. Este es el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con todo el mundo? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con las otras naciones? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí está. El nuevo pacto era con la casa de Israel Y con la casa de Judá. y con la casa de Judá. Este es el libro de Hebreos, capítulo 8 y versículo 8. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y volvemos a lo mismo, Hebreos 8 y 8 es un espejo de Jeremías 31 y 31. Hebreos 12, 24. Yo lo tengo aquí. Romanos 9 y 8 otra vez. No, Romanos 9 y 8. Este es el libro de
Hebreos capítulo 12 y versículo 24. Dice: a Yahawashi, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces Yahawashi es el mediador del nuevo pacto. ¿Con quién iba a ser el nuevo pacto? Con Israel, con la casa de Judá. Y eso es algo que no pueden entender la gente que está esclavizada al cristianismo y no quiere salir de esa esclavitud, que Dios ama a todo el mundo, que esto es para todo el mundo. Y la escritura es bien específica. Te está diciendo que el pacto es con Judá, con Israel, y a Jacob amó, a Esaú aborreció, desde que antes de que salieran del vientre. Ya Dios ya había escogido quién iba a ser uno, quién iba a ser otro. Y Yahawashi vino de la descendencia de Judá, de Israel. El rey David viene a descender de la tribu de Judá, y Yahawashi, el Hijo de Dios, desciende a la tribu de Judá. ¿Tienes un versículo? Este es el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es, todo aquel que haga la voluntad de Yahweh que está en los cielos. Todo aquel es el que... Vuélvelo a leer. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que sigamos y guardemos sus mandamientos. Ahora Isaías 46 y 10. Ok, yo voy a Isaías. Este es el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne, sino los que son hijos de Dios, sino que No, vuélvelo a leer. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ok, otra vez, porque tiene que estar bien claro eso. Y déjame lo leo, porque hay algo ahí. ¿Romanos qué era? 9:8. Ok, dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahí está. Los que son hijos según la promesa. El pacto que hizo, ¿con quién hizo el pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así es. Entonces, el pacto decía que la ley, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas son de Israel. Isaías 46 y 10. Yo lo tengo. Ve al 44 y 1. 46 y 10. Isaías 46 y 10. Dice: que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso es lo que estábamos diciendo. Él hace lo que quiere, no hace acepción de personas. El que vaya en contra va a tenerse a las consecuencias. Y es lo único que nosotros le decimos a nuestra gente: que se arrepienta, que regresen al Padre, que vuelvan a Él conforme a sus mandamientos, que crean en el Hijo, que el Hijo no se llama Jesús, que el Hijo se llama Yahawashi,
que el Padre se llama Yahweh, que nosotros volvemos a este linaje de Israel por medio de todas las profecías, las maldiciones que Dios puso sobre nosotros, las cosas que dejó para que tuviéramos nosotros cuando regresáramos a Él, el conocimiento de que nosotros fuimos en contra de Él, y fallamos, y que todo lo que nos puso fue porque nosotros nos lo ganamos, porque desobedecimos. Este es el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 1. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. ¿A quién escogió? A Israel. A Israel. Este es el libro de Gálatas, capítulo 3 y versículo 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Yahushua. Pero muchos no tienen fe y no aceptan a Yahushua, porque Yahushua es la escritura, y la escritura es la que te dice la verdad, lo que está bien, lo que está mal, quién es quién, Dios no puede amar a todo el mundo, porque Él mismo lo dice en su palabra. Dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Dice también la escritura que si amamos a Yahweh tenemos que odiar el mal. No podemos odiar todas las cosas, no podemos amar todas las cosas. Al único que tenemos que amar incondicionalmente es a Yahweh, Bahasham Yahushai. Este es el libro de Juan, capítulo 11, versículo 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos. Todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Y la palabra es lo que va a hacer juntarlos otra vez. Yahushai es el pastor, y todos aquellos que oyen la voz van a regresar a Él. ¿Por qué? Porque Yahweh ya lo declaró desde un principio, y todos somos predestinados a eso. O como dice en Romanos, ahí mismo en Romanos 9, tuve a 1 Juan 5:2. En Romanos 9 y creo que es 22, perdón, el 20. Dice, este es el libro de Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahí está. ¿Por qué iba a crear un vaso para honra y un vaso para deshonra? ¿Por qué iba a amar a Jacob y a aborrecer a Esaú? ¿Y por qué vas a ir en contra de lo que dice su palabra? Nomás porque tú piensas en tus sentimientos que Dios ama a todo el mundo. No es así. Siempre digo que si fuera así, entonces nunca hubiera mandado el diluvio y nunca hubiera salvado nada más a 8 personas. Este es el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Vuelve a leer. En esto conocemos y que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos
a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque si amas a Yahweh y amas sus mandamientos, en su misma ley dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces ahí está, ¿no? Primera de Juan 5 y 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Número 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir. Y es simplemente hacerlo por amor, porque Él nos amó primero. También eso está en la palabra. Este es el libro de Gálatas, capítulo 4 y versículo 5, y dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Quiénes estaban bajo la ley? ¿A quién se le dio la ley? ¿Quién se le dio la ley? A Israel. A Israel. ¿En dónde se le dio la ley? Cuando salieron de Egipto, se les dio la ley. ¿Por qué? Porque tenían tanto tiempo en Egipto que ni sabían ni siquiera quiénes eran, hasta que llegó Moisés, porque Yahweh lo mandó y les dijo que Dios, Yahweh, lo había mandado. ¿Para qué? Para que lo sacara de ahí. Cuando salieron de ahí les dio los mandamientos, los estatutos, y igual no quisieron entender, no quisieron oírlos. Y por eso los destruyó en el desierto y no entraron a la tierra prometida más que Josué y Caleb. Por eso duraron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por desobedientes, por querer ir en contra de Dios, por altercar con Él. No puedes ir en contra de lo que Él ya estableció desde un principio. Es mejor que aprendas a seguir y guardar los mandamientos por amor, porque si no te va a destruir. Y Yahweh no hace acepción de personas. O sigues lo que Él quiere o vas a ser destruido. Y ese es el mensaje. Y es lo que le decimos a nuestra gente, que regresen al Padre, que lo hagan pronto, porque Yahushua viene pronto a levantar a su gente y a su pueblo. Y a todos los que guardan y siguen sus mandamientos con amor y sinceridad, y enseñan a otros a hacer lo mismo. Y ese es esos son los hijos de Dios, ¿no? El tema que estábamos estudiando el día de hoy, los hijos de Dios, y los vamos a distinguir fácil. A todos aquellos que guardan y siguen los mandamientos de Dios se van a distinguir fácil. ¿Por qué? Porque están haciendo la voluntad del Padre. Y el día de hoy ahí le vamos a parar con ese estudio. Espero haya sido edificante, y tenemos que aprender a regresar al Padre como Él quiere, ¿no? A seguir y guardar sus mandamientos. Y ese es el punto. Tenemos que arrepentirnos de lo malo y hacer lo bueno. Y lo único bueno es la palabra de Dios. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que haya sido edificante esta lección, y échenle ganas, hay que seguir. Faltan otro tema más, creo, y ya terminamos con este estudio de quién es quién es Israel, ¿no? Y qué representa Israel en la Escritura, y que la definición de las palabras cambian cuando no vamos a la raíz del idioma, que es el hebreo en el Antiguo Testamento y en el griego en el Nuevo Testamento. Tenemos que buscar la etimología y echarle ganas a estos, y vivir en nuestra esperanza, ¿no? de que Yahushua viene pronto, porque Yahushua viene pronto, y
las cosas que están pasando a nuestro alrededor nos lo confirman. Tengan un espíritu alegre, ¿no? Y esto es para regocijarnos en todas las cosas que están pasando y no tener temor de todo lo que viene, porque Yahawashi no nos dio un espíritu de cobardía, como dice la escritura, ¿no? Y saco ese versículo. Este es el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que tener dominio propio y sobre todo amor, porque dice que el amor va a cubrir una multitud de pecados. Tenemos que tener amor por nosotros mismos, por nuestra gente, pero sobre todo tener amor para Yahweh. Y con eso vamos a decir Shalom y buenas noches. Lord save me. I know these suckers really hate me. I guess they mad cause they ain't me. You can try what you want, but God is for me. The angels all around, so you can't harm me. For nada, for water, for all your protection and your presence, blessings and your provisions.